El tema que vamos a explicar a continuación se titula La propiedad intelectual en el mundo digital. La propiedad intelectual es definida como un conjunto de derechos de naturaleza intelectual que merecen protección. Evidentemente es un derecho con múltiples variantes. Resulta interesante establecer la diferencia entre propiedad intelectual, que recoge derechos económicos y morales, y el copyright, que solo recoge derechos económicos. También establecer las diferencias entre el propio copyright, que explota económicamente la obra, y el copyleft, que preserva el libre uso de los contenidos. También hay que destacar el Creative Commons, por el cual los autores deciden qué derechos liberan y cuáles reservan. Por último, mencionar en este apartado los derechos de propiedad industrial vinculados a las patentes, a los diseños y otros elementos del mundo industrial. Estos se han visto afectados por las vulneraciones de los derechos en la red. El objeto de esta regulación es muy claro, tiene tres elementos: el autor, la propiedad y el tiempo. Los vamos a analizar. El autor tiene derechos morales en cuanto que es el derecho de su integridad y paternidad intelectual de la obra, es un derecho absoluto, y los derechos materiales en cuanto a que son los beneficios patrimoniales de la obra. Por otro lado, la propiedad es la obra literaria, artística o científica por cualquier medio o soporte tangible o intangible que incluye tanto derechos personales como patrimoniales. Puede ser una persona física o también una persona jurídica. Y por último, el tiempo es el que se le reconoce a los autores y se encuentra determinado concretamente la duración de los derechos de autor y explotación de la obra, los cuales duran toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. El problema es que la falta de normativa global y uniforme provoca una respuesta legal diferente y cambiante según el lugar donde nos encontremos. Sin embargo, existen algunas organizaciones, como son la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y algunas leyes como la Ley de Telecomunicaciones del año 2014 en España, que de alguna manera intentan regular los derechos de propiedad intelectual. De todos los retos que sin duda tiene la legislación respecto al tratamiento de la propiedad intelectual en Internet, pues son la copia privada, la piratería, la cita y reseña y el plagio. Estos son los más relevantes. La copia privada es la que se hace para uso privado, no posee un fin lucrativo y tampoco tiene una intención de una difusión posterior. Sin embargo, las descargas de Internet están excluidas dentro del concepto de copia privada, aun cuando se realicen sin ánimo de lucro. Existen dos veredictos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a tener en cuenta. El primero de ellos, el caso Adam, en 2014, respecto a las copias privadas, y el caso Canon Digital, en 2016, respecto a la compensación de las copias privadas. La piratería son actos que implican una violación de la propiedad intelectual. La ley prevé la identificación del infractor y otros mecanismos de sanción para luchar contra este delito. Aún así, los intermediarios siguen planteando muchas incógnitas. Respecto a las citas y reseñas, son las relativas a la divulgación de fragmentos bibliográficos. Se permiten una serie de excepciones en cuanto estén relacionados con fines educativos, fines de investigación científica, divulgaciones periódicas que tengan una finalidad informativa, entre otros. Y el plagio, que es aquella copia sustancial, actividad material mecanizada, poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad. Esta constituye también una violación de la propiedad intelectual, que además se agrava si se obtienen beneficios económicos. La Ley de Propiedad Intelectual también regula las entidades de gestión, las cuales son organizaciones privadas de carácter asociativo y naturaleza no lucrativa. Sus funciones están fijadas, van desde la administración de derechos de autor, la recaudación y reparto de ingresos, la asistencia y promoción de los socios, entre otras. También resulta interesante destacar la ventanilla única, la cual se trata de una entidad de carácter privado, surgida precisamente del acuerdo de todas estas entidades de gestión, y su función más importante es centralizar todas las operaciones de facturación y pago de los importes de los usuarios. Eso es todo, muchas gracias.